canal de YouTube. Listo, como les decía, hoy vamos a revisar esta presentación. Nos habla de circuitos en serie y sus aplicaciones. Entonces es una continuación del circuito básico que hicimos para la tarea y que tratamos la clase anterior. Cualquier duda que tengan, nuevamente les repito, me la hacen saber y abriendo su micrófono para yo poderla responder. Entonces tenemos una introducción, vamos a revisar unos conceptos básicos, que son los circuitos en serie, las aplicaciones en la vida real, vamos a sacar unas conclusiones y vamos a hacer unas preguntas y respuestas. Los circuitos eléctricos son fundamentales en nuestra vida diaria y en el desarrollo de la tecnología moderna, desde los dispositivos electrónicos que utilizamos a diario hasta los complejos sistemas eléctricos en nuestras casas y ciudades. Los circuitos en serie y en paralelo desempeñan un papel crucial. Entonces tenemos que revisar esos dos conceptos. Hoy nos vamos a enfocar únicamente en el circuito en serie, lo vamos a analizar, vamos a hacer algún ejemplo, vamos a hacer algún montaje para entenderlo lo mejor posible. Entender cómo funcionan estos circuitos no solo nos ayuda a comprender mejor la electricidad básica, sino que también nos permite aplicar este conocimiento en diversas situaciones prácticas. En esta presentación exploraremos los conceptos básicos de los circuitos en serie y en paralelo, sus características distintivas y las aplicaciones prácticas que encontraremos en nuestro entorno cotidiano. Una vez más, nos vamos a enfocar solamente hoy en la parte de serie. Entonces acá nos encontramos con el primer circuito en serie, algo muy sencillo para aquellos que ya han tenido la oportunidad de estudiar electricidad en algún momento de sus vidas. Pues este es la conexión más elemental que nosotros tenemos, pero que podemos sacarle pues mucha información. Entonces vamos a ir mirando. Vamos a leer la definición. Como siempre es importante tener la parte de las definiciones bien claritas porque es donde nos dan todos los conceptos y ya miraremos en la parte de los ejercicios teóricos y de los ejercicios prácticos, en este caso las simulaciones, cómo podemos reforzar ese conocimiento teórico. Entonces, un circuito en serie es una configuración de componentes eléctricos conectados uno tras otro en una única ruta de corriente. En este tipo de circuito, la corriente eléctrica fluye a través de cada componente sin ramificaciones, lo que significa que la misma corriente pasa por todos los elementos del circuito. Entonces acá ya empezamos a mirar algunos conceptos claves, como por ejemplo que la corriente atraviesa o fluye mejor a través de todos los componentes del circuito. Entonces en este circuito tenemos algunos componentes, los más básicos son la fuente de alimentación, que en este caso son unas pilas, tenemos un interruptor, que en este caso pues es un interruptor de estos antiguos, que nos va a servir como ejemplo de cómo es el circuito en serie, y una lámpara, un bombillito pues muy sencillo. Aparte de eso, pues tenemos unos conectores que también pues hacen parte del circuito, no los consideramos como elemento, pero sí es como parte de conectar el elemento. Entonces acá tenemos las pilas. Entonces acá lo más fácil de entender es que por la parte positiva de estas dos pilas va a salir un flujo de corriente o un flujo de electrones. Va a pasar acá por el interruptor cuando esté cerrado. Va a seguir hacia el bombillito y se va a cerrar por la parte negativa de esta configuración. Entonces ya miraremos cómo es que funciona esto del cálculo de la corriente y
y vamos a empezar a usar la ley de Ohm. Listo. Entonces vamos a mirar cuáles son algunas características de los circuitos en serie. Entonces, como ya habíamos mencionado, la primera de ellas es que la corriente es constante, es decir, la misma corriente fluye a través de todos los componentes del circuito. Entonces esto parece por el momento pues muy fácil. Más adelante cuando revisemos los circuitos mixtos y los circuitos en paralelo pues ya no va a ser tan trivial. Por el momento podemos ver que la corriente va a circular acá por este circuito. Entonces analicemos este montaje con detenimiento y miramos a ver qué información nos puede ofrecer. Entonces tenemos acá una pila de 9 voltios. Por la parte positiva pues van a salir los electrones de acuerdo a la convención pasiva de los signos que hablamos la vez pasada. Llega acá al interruptor y se cierra. Entonces cuando yo abro o prendo este interruptor pues se van a iluminar los bombillos. Una característica que podemos ver acá es que la corriente es constante, es decir, si alguno de estos elementos falla, pues se va a interrumpir la corriente. Porque la corriente va acá, llega, ilumina, sigue por acá, ilumina, sigue por acá, ilumina y sigue y se cierra al polo negativo. Si por ejemplo esta fallara, se fundiera este bombillo, pues vienen los electrones por acá, llegan ahí y como ese filamento está roto, pues ahí se acaba porque no tiene por dónde seguir. Si este fuera el que fallara, entonces lo mismo, viene acá la corriente, el filamento está roto, que es el filamento que está adentro del bulbo del bombillo, entonces no permitiría el flujo de electrones, entonces interrumpiría la corriente no solo de él, sino de todos los componentes. Entonces, eso es lo importante del circuito en serie, que la misma corriente fluye a través de todos los componentes del circuito. Como las luces de Navidad, sí señora Kelly, tal cual. Listo, entonces otra característica de los circuitos en serie es que la tensión se divide. Entonces, la tensión total del circuito se divide entre los componentes de manera que la suma de las caídas de tensión en cada componente es igual a la tensión total suministrada por la fuente de alimentación. ¿Qué quiere decir esto? Este circuito que tenemos acá es este mismo de acá. Ahí cambian los valores, pero la configuración es la misma. Entonces tenemos una pila de 3 voltios y tenemos 3 cargas de igual resistencia. Como son de igual resistencia, entonces van a tener la misma caída de tensión. ¿Qué es la caída de tensión? La caída de tensión la podemos ver o la podemos entender como la división de tensión que hay de esta pila. O sea, esta pila es de 3 voltios, pues vamos a tener obligatoriamente en cada bombillo un voltio. ¿Por qué? Porque se va a dividir esa tensión. En 3 dividido 3 sería un voltio. Entonces, si yo hoy mido con un multímetro, que ya más adelante en el curso miraremos la parte de los multímetros, cómo se utilizan, cómo se conectan, qué tipos hay. Por ahora estamos mirando desde el punto de vista teórico. Entonces vemos que la tensión se va a dividir en 3 pedazos. Entonces muy sencillo. Entonces acá textualmente nos dice, la tensión total del circuito se divide entre los componentes, de manera que la suma de las caídas de tensión en cada componente es igual a la tensión total suministrada por la fuente de alimentación. Es lo que podemos ver acá intuitivamente. Listo. Tenemos acá la misma configuración y nos habla de lo que estábamos comentando anteriormente de la dependencia de los componentes. Entonces, si un componente en el circuito falla o se desconecta, el flujo de corriente se interrumpe y todo el circuito deja de funcionar. Es lo que estamos tratando de analizar el día de hoy. Tenemos la fuente de alimentación, sale la corriente, pasa por las cargas, que en este caso son unos bombillos, y se cierra por la parte negativa. Si alguno de los tres falla, se interrumpe el flujo de corriente. ¿Sí, Wilder?
Profe, una pregunta, ¿yo cómo hago para saber, o sea, teniendo una batería, cómo hago para saber el tiempo que me dura esa carga? El tiempo que dura la batería, Sí, señor, pues X batería, digamos. O sea, ¿cómo sé yo cuánto me puede durar X batería? tocaría mirar las especificaciones de las baterías, porque no es lo mismo, por ejemplo, si usted tiene, vamos a esta, a la foto real, esto digamos es una pila de 9 voltios. Si usted conecta estos tres bombillos, pues no sabemos de qué valor son esos, de cuántos vatios son. Vamos a suponer acá que son de 10 vatios cada uno. Entonces serían 30 vatios, ¿cierto? Entonces la pila me puede prometer, no sé, tocaría ir a mirar las especificaciones y mirar a ver cuánto es la autonomía de esa pila. Entonces él me puede decir 30 vatios hora, me podría decir en energía cuánto duraría, pero depende de las cargas. Porque si yo pongo acá, por ejemplo, bombillos de 50 vatios o de 100 vatios, obviamente esto me va a durar menos tiempo. O me puede durar, por ejemplo, vamos a decir un número, 2 horas encendido a full, ya después empieza a bajar la tensión porque se empieza a descargar, entonces ya va a funcionar con una menor intensidad de iluminación, entonces ya no va a iluminar tanto. A las 4 o 5 horas de pronto sigue iluminando, pero ya con menor intensidad. Entonces es dependiendo de la información que nosotros le damos ahí en esas baterías. Listo, profe, gracias. Listo, con gusto. Seguimos acá. Listo, entonces vamos a revisar, por ejemplo, acá el tema de ya un poquito lo más estricto. Entonces acá me dice que la tensión total es igual a la suma de las tensiones. Volvemos acá. Esa ecuación lo que me dice es esto. La tensión total de la fuente va a ser igual a la suma de las caídas de tensión. Es lo que me dice acá. Entonces, si tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, hasta n cargas, entonces vamos a sumar esas caídas de tensión y nos tiene que dar igual a la tensión total, que es la tensión de la fuente. Entonces acá ya estamos aterrizando las ideas de una forma más, de una manera más formal, de una manera más matemática. Sí, Diego. Profe, ¿qué son las que N cargas o ahí donde sale R? Acá Sí, n quiere decir muchas que puede ir o... esto hasta infinito. Entonces, Ah, tensión ya. total es igual a una, 2, 3, 4, 5. Entonces, en este momento, por ejemplo, tenemos 3, pero aquí podrían haber n cargas. N cargas puede ser desde uno hasta infinito. En la vida Vale, real listo, no gracias, tenemos profe. el infinito, pero sí en la parte teórica. Vean, n quiere decir un número indeterminado. Bueno, gracias, profe. Puede quedar acá, por ejemplo, hasta 6 nada más, o puede llegar hasta infinito. Sí, Ariel. Gracias, profe. Sí, pues a ver, de pronto, no sé, me confundí un poquito. N cargas hasta infinito, pero digamos, si tengo N cargas, que puede ser muchas, la fuente tiene que ser obviamente muy potente para que maneje muchas, ¿no? Sí, señor. O sea, Sí, no por tiene que ejemplo. ser básicamente porque si yo conecto N cargas, pues hablemos de muchas, pues mi fuente tiene que ser muy potente, supongo. Sí, claro. Depende de lo que usted vaya a Perfecto. conectar. Ya vamos a hacer acá un ejercicio y vamos a mirar. Ok, Pero sí, gracias. tienes razón en esa observación. Ya vamos a mirar acá un ejemplo y analizamos lo que su merced está diciendo ahí. Ok, gracias. Listo. La parte de la resistencia equivalente es lo mismo. Pues si tengo n cargas, la puedo reducir a una sola resistencia, que va a ser la resistencia equivalente. Entonces ya vamos a ver esa parte. En resumen, los circuitos en serie son esenciales para entender cómo se distribuye la corriente y el voltaje en una ruta continua y tiene aplicaciones prácticas en diversos dispositivos y sistemas eléctricos. Entonces lo que nos decía acá, ¿quién era? Voy a mirar acá. Kelly, lo de las luces de Navidad.
un ejemplo, una aplicación que parece sencilla, pero nos sirve acá para entender lo que estamos hablando. Entonces acá tenemos, por ejemplo, esta del centro, es la más intuitiva. Entonces acá viene la corriente, esto está en serie. Si alguna de estas luces falla, ya se interrumpe el flujo de corriente, entonces no va a alumbrar. Por ejemplo acá, estas están conectadas en serie, estas hileras. Entonces si alguna de estas falla, ya esta hilera no va a alumbrar más. Pero ustedes pueden ver que las otras sí funcionan. En algunos casos se han visto los arbolitos que falla solo una hilera o dos. Es por eso, porque falla solo un bombillo y ese bombillo está conectado en serie. Acá está una configuración, unas en serie y las otras en paralelo. O sea, quiere decir que cada una de estas hace parte de un circuito en serie, pero a la vez, si yo analizo una por una, está conectada en paralelo, que vamos a ver más adelante qué es eso de paralelo. Por ahora nos vamos a concentrar en solo una hilera de estas. Entonces la hilera, vemos que ilumina. Si se desprende una sola, ya no funciona. Lo mismo estas de acá, vea. Estas que están colgando acá, cada una, si se me funde una de estas o se me desconecta, ya me va a desconectar todo el circuito en serie. Entonces toda esta hilera de 5, 6, 7, 8 o n bombillitos va a dejar de funcionar. Esa es la idea. Otra aplicación es la parte de los sensores de seguridad. Entonces en algunas industrias se utilizan unas configuraciones donde el proceso de manufactura eh, lleva varias etapas. Entonces en esas etapas se conectan los sensores y la idea es que si alguno de ellos falla, pues se detenga la operación. Por ejemplo, en una llenadora va llenando el líquido, si dejó de llenar, entonces el sensor de llenado dice no está llenando, entonces ya el siguiente paso pues no lo va a hacer, que sería poner la tapa, no sé, en una embotelladora de agua, por ejemplo. Entonces ya no llenó la botella, entonces el siguiente ya tiene que suspender ahí y se separa la operación para que no haya inconvenientes ahí de pérdidas de material ni nada de eso. Entonces esa es otra de las aplicaciones que vemos de estos circuitos en serie. Otra parte que podemos ver, otra aplicación, es las baterías de los vehículos eléctricos. Entonces estos vehículos generalmente traen unas baterías planas que están acá en el piso del carro o del vehículo, y esas baterías están conectadas en serie. Entonces también es importante saber cómo se conectan y saber y entender este concepto. Ya ahorita en el ejercicio que vamos a hacer, vamos a revisar esta parte de cómo conectar una batería en serie. En los sistemas de energía solar, en estos paneles que ustedes ven acá, estos paneles em, son fotovoltaicos, quiere decir que funcionan con la luz del sol, convierten la energía solar, la convierten en energía eléctrica, que a su vez es almacenada en unas baterías muy parecidas a las baterías del carro eléctrico de estas. Entonces esas baterías también tienen una configuración, tienen una conexión que está en serie. Entonces también es importante saber cómo se conectan este tipo de elementos. En la parte de la electrónica portátil, también encontramos en la parte de las baterías la conexión en serie. Entonces en los computadores, en las cámaras, en las tablets, en los drones, en los instrumentos musicales electrónicos también se observa esta configuración. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, un montaje físico muy sencillo donde podemos analizar varias cosas. Vamos a hallar la corriente que circula por el circuito, vamos a hallar la tensión en cada bombillo y vamos a hallar la potencia consumida por los bombillos.
Acá para responderle a la pregunta al compañero, creo que fue Ariel el que nos dijo que si habían muchos bombillos, esto debería ser muy potente y está en toda la razón. Entonces, si tenemos acá, por ejemplo, una pila que vamos a decir que es de 12 voltios y tenemos solamente 3 bombillos conectados, pues la pila pues probablemente nos va a responder un tiempo T, un tiempo X, pues de una forma muy correcta. Si nosotros vamos a poner más bombillos, pues cada vez vamos a exigir más a la pila y la pila se va a descargar muy rápido. Entonces, ¿qué podríamos hacer? En lugar de conectarlo a una pila de 12 voltios, podríamos conectarlo a una fuente de tensión de 12 voltios, de esas que nosotros encontramos en los laboratorios, o esta, por ejemplo, que ustedes utilizan o nosotros utilizamos en, por ejemplo, el computador de torre, ese antiguo que utilizábamos, era precisamente de 12 voltios. Usted lo conectaba ya a la pared, lo conectaba a su fuente de alimentación de la casa y él suministraba 12 voltios al monitor, a la impresora, a la CPU, pero eran 12 voltios que no se iban a acabar prácticamente que pues mientras que estuviéramos trabajando porque estaba conectado a una fuente fija, que era la fuente de la pared de la casa. Entonces depende de eso. No es lo mismo esos 12 voltios del computador a estos 12 voltios de la batería, porque obviamente esto es un proceso químico que se va a agotar en un tiempo T muy corto, mientras que el otro es un proceso electromecánico que viene pues obviamente aguas abajo del generador de la distribuidora de electricidad, entonces él me va a suministrar lo que yo necesite, que ya después toque ir a pagar el recibo es otra cosa, pero él me suministra lo que yo necesite. Por ejemplo, en Navidad cuando conectamos las instalaciones, él nunca se me va a agotar. Si yo la dejo ahí todo el día, toda la noche prendida, eso no se me agota. Ya cuando me toca ir a pagar el recibo, ahí es cuando ya uno dice si estoy consumiendo. Entonces acá está la parte de- del consumo de las pilas. Entonces no sé si ya quedó más o menos explicado la duda que su merced tenía, Ariel. Sí, correcto, profe, me queda claro, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Si tienen alguna otra inquietud, la vamos charlando de una vez. Porque todas esas preguntas nos nutren acá la explicación y abrimos el panorama. Listo, entonces acá tenemos, me dice, hallar la corriente que circula por el circuito. Entonces tenemos acá el circuito físico y tenemos acá el modelo. Siempre cuando estamos estudiando electricidad o estamos estudiando arquitectura o estamos estudiando ingeniería civil, mecánica, lo que sea, hablamos de modelos. Un modelo es una representación de del evento físico o del fenómeno físico. Entonces acá tenemos la pila, que ya habíamos visto, ya ustedes revisaron en el multisim esta simbología, entonces para ustedes ya esto es familiar. Entonces acá tenemos que los 3 bombillos son, vamos a suponer que son iguales. Entonces tenemos una configuración de una resistencia de 200 ohmios, otra de 200 y otra de 200. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a resolver este primer punto. Dice, hallar la corriente que circula por el circuito. Entonces, acá está el paso a paso. Para resolver este circuito, lo primero que hacemos es calcular la resistencia equivalente. Para eso usamos la siguiente ecuación. Entonces tenemos resistencia equivalente es igual a la suma de las n resistencias que haya en el circuito. En este caso, el circuito tiene 3 resistencias. Entonces vamos a tomar esta ecuación solamente hasta acá, hasta el 3. Listo. Entonces continuamos acá. Simplemente es reemplazar esos valores. Vea, reemplazamos los valores de las resistencias en la fórmula. Esto se llama
esta es la fórmula. Algunos estudiosos pues de la física, de la matemática, de la ingeniería, no les gusta llamar mucho a estas ecuaciones fórmula, sino les gusta llamarla simplemente ecuación. Entonces también son lenguajes. Para nosotros pues va a ser acá una fórmula porque ya está escrita y simplemente la vamos a utilizar. No vamos a averiguar de dónde la sacó el sustento físico, el sustento matemático, porque esto hay que comprobarlo. Ya lo vamos a dar por hecho, lo vamos a dar como verdadero. Listo, entonces tenemos acá el R equivalente y vamos a sumar pues las resistencias. Tan fácil como decir 200 más 200 más 200. 200 más 200 más 200 nos da 600 ohmios. Entonces cualquier circuito, por complejo que sea, que tenga sus resistencias, siempre vamos a poder hallar una resistencia equivalente. Siempre podemos reducir, si hay 1000 resistencias, 2000 resistencias, la podemos reducir a una sola resistencia, que es lo que estamos haciendo acá. Entonces dibujamos nuevamente el circuito. Ustedes saben que un dibujo, un diagrama dice más que 1000 palabras. Entonces este de acá equivale a este mismo circuito. ¿Qué hacemos acá? Entonces simplemente ponemos el valor que acabamos de encontrar con la fórmula de resistencia equivalente. Así de sencillo. Luego utilizamos la ley de Ohm para calcular la corriente, que fue la actividad que ustedes hicieron en la tarea. Es lo mismo, es el mismo ejercicio. Entonces ahí algunas personas tuvieron algunos detalles con el tema de las unidades, con el tema de los prefijos. Entonces para que revisen esa parte. No es lo mismo decir 20 miliamperios a decir 20 amperios. Es importante saber entender esa diferencia. Listo, entonces tenemos acá que la corriente va a circular acá por este circuito y va a estar dada por la ley de Ohm. Siempre para calcular la corriente vamos a utilizar la ley de Ohm. Entonces tenemos que la tensión de 12 voltios la vamos a reemplazar acá y la resistencia de 600 ohmios la vamos a reemplazar acá. Tan simple como eso. Entonces es lo que vemos acá en esta diapositiva. Simplemente el reemplazo, ¿ve? 12 voltios sobre R, que son los 600 voltios. Haciendo esa división ahí en la calculadora, me dice que es una corriente de 0.020 amperios. Habíamos discutido la clase anterior el tema de la coma, cómo se movía. Entonces vemos que se mueve hacia la derecha 3 posiciones. ¿Por qué 3 posiciones? Porque la queremos escribir en forma de mili, y mili es un prefijo que quiere decir a la 3 negativo, pero es a la 3, 10 a la menos 3. Entonces la corro hacia la derecha 3 posiciones, o sea, 1, 2 y 3. Me quedaría 20 miliamperios. Esa es la corriente que va transitando por este circuito. La otra pregunta era, halle la caída de tensión en cada una de las resistencias. O sea, vamos a utilizar esta ecuación de acá, esta de acá, que es tensión total es igual a la suma de las tensiones, tiene que ser la tensión total, lo que veíamos acá en este montaje físico. En este de acá vamos a hacer lo mismo. Como las tensiones son la misma, la resistencia de cada bombillo es la misma, entonces vamos a asumir que la tensión también es la misma. Entonces, utilizando nuevamente esta ecuación, simplemente vamos y reemplazamos esos valores ahí. Que fue lo que hicimos acá en esta diapositiva. Entonces, ¿cuál es la forma formal de hacerlo? La forma formal es esta de acá. La forma pues visual es decir, bueno, pues si tengo 12 voltios y tengo 3 cargas y esas 3 cargas son iguales, ¿cuál sería la tensión en cada una de ellas? Pues simplemente dividir 12 entre 3. Entonces nos daría que la tensión es de 4 voltios.
en cada una de las resistencias, en cada una de las cargas. Como las cargas no van a ser iguales siempre, entonces también hay que saber hacerlo de esta forma, utilizando la ley de Ohm. Entonces la ley de Ohm me dice que tengo una tensión, como ya conozco la corriente, simplemente tomo el valor de la corriente y lo multiplico por cada una de las resistencias. Es decir, por ejemplo acá en esta, voy a multiplicar 20 miliamperios, que fue la corriente que hallamos anteriormente, y la multiplico por 200 ohmios, que es esta de acá. Entonces 20 por 200, 20 miliamperios por 200 me va a dar 4 voltios. Esto lo tenemos que saber hacer porque no siempre la resistencia va a tener el mismo valor. Entonces acá nos dice el valor de la tensión en cada resistencia es de 4 voltios. Adicionalmente podemos observar que sumando las tensiones en cada bombillo nos da el mismo valor de tensión de la fuente. Entonces si esta vale 4, esta 4 y esta 4, haciendo esa suma nos va a dar 12 voltios. Más adelante vamos a hablar de las leyes de Kirchhoff. Por ahora podemos deducir esto por la ley de la conservación de la energía. La energía no se transforma, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Acá en qué se está transformando. Si tenemos una pila que es energía química, acá se ve más claro en esta. Esta pila es energía química. Tiene unos químicos ahí que producen una diferencia de potencial o producen una tensión o producen un voltaje. Las tres son lo mismo. Diferencia potencial, voltaje o tensión, para que lo tengamos en cuenta. Está transformando en esa energía química, ¿en qué? En energía eléctrica que va a pasar por los cables, y luego esa energía eléctrica ¿en qué se está transformando? En energía lumínica, porque esto va a desprender luminosidad, y en energía térmica, porque estos bombillos se van a calentar. La suma de esas energías tiene que ser igual a la energía química de la pila. Entonces sí, eso es intuitivo. También obviamente va a haber un desperdicio acá en el cable porque el cable también va a ganar una temperatura por el efecto Joule, se llama eso. El efecto Joule quiere decir que cuando pasa una corriente a través de un cable, ese conductor se calienta y va a haber una pérdida de energía. Entonces si por ejemplo acá estoy entregando 50 joules, la pila está en la capacidad de entregar 50 joules, solamente 49 joules van a llegar al bombillo. El otro joule se va a perder en calor, en el cable. Ese calor va a ir dañando con el tiempo el aislamiento del cable. El aislamiento es la parte de caucho. Entonces eso se va a ir cristalizando. Y por ejemplo en una configuración donde nosotros tengamos, por ejemplo en la casa que metemos 3, 4 cables por un tubo, entonces ese cable se va a ir desgastando con el tiempo si lo recargamos, y por eso es que se generan los problemas de sobrecarga y de cortocircuito. Listo, entonces continuamos acá. Lo que les digo, esto ya lo vamos a ver con detenimiento cuando veamos las leyes de Kirchhoff. Es algo muy sencillo. La idea, pues, como les digo, no es detenernos tanto en la parte matemática, sin embargo, pues no podemos ser ajenos a ella. O sea, todas las personas que les guste la electricidad, por obligación les tiene que gustar la física, la matemática y la química. O si no, estamos en el lugar equivocado. Listo, entonces continuamos acá. Y nos dice, por último, hallar la potencia consumida por los 3 bombillos. Entonces esto es interesante porque vimos en la tarea que había que responder esa pregunta. Entonces acá la vamos a responder. Tenemos 3 bombillos. Utilizamos la ley de Watt. La ley de Watt nos dice la potencia es igual a la tensión por la corriente de cada bombillo. Entonces, si ya sé la corriente que transita por el circuito y sé la tensión de cada uno de las cargas, simplemente es hacer una multiplicación. Entonces, como las cargas son iguales, simplemente es decir 4 voltios por 20 miliamperios es 80 milivatios. Eso es lo que consume cada bombillo. Cada bombillo consume eso.
Entonces, la potencia consumida por cada bombillo es de 80 milivatios. Si sumamos las tres potencias, encontramos que los tres bombillos consumen ¿cuánto? Pues multiplicamos ese valor por 3, sería 240 milivatios. Eso es así de sencillo, no tiene más complicación. Simplemente multiplicar ahí por 3 y ya. La pregunta en la tarea era de doble cara, o sea, se podía interpretar de dos formas, porque les decía, ¿cuál es la potencia consumida por las resistencias y cuál es la potencia entregada por la fuente? Entonces, de lo que acabamos de hablar, ¿quién me dice cuál es la potencia entregada por la fuente? De lo que acabamos de hablar de la ley de la conservación de la energía. ¿Cuánto entrega la fuente? ¿Cuál es la potencia entregada por la fuente? Doce voltios. Aquí estamos hablando de 12 voltios repartido en 3. No, estamos hablando de potencia. Ah, perdón. Si, Potencia de la si fuente, perdón. las tres cargas consumen 240 milivatios, Ariel, ¿cuánto me entrega la fuente? ¿Cuánta potencia? La fuente está entregando, no, a 4 voltios, no, a 7, 20 mil amperios. No, Estamos me hablando de confundí. potencia. Ya la calculamos acá, vea. 80 milivatios es lo que consume Sí, cada una, ¿cierto? Si usted va y mira sí. un bombillo de su casa, la información está en vatios. Él le dice, este bombillo es de 9 vatios, que Ah, entonces, no, es un número amperios. que vemos usualmente. Si ustedes ahorita van y revisan, es un número de 9, de 15, de 30 vatios, si ese es un bombillo LED, que Profe, es de dos los que punto estamos cuatro. utilizando actualmente. Si utilizan todavía de los antiguos, es un bombillo que puede ser de 60, puede ser de 100 vatios. Ahora la pregunta es, si cada uno de estos está consumiendo 80 milivatios, entonces los tres van a consumir 240 milivatios. Eso es claro. Ahora la pregunta es, ¿cuánto está entregando la fuente? 0.24 vatios. Jorge nos dice que 0.24 vatios. Sí, que es lo mismo que decir 240 milivatios. ¿Sí, Jorge? Sí, profe, es simplemente dividir por mil ahí, Sí, sí, sí. que es el mili, para quitarle el mili. ¿Es claro para todos lo que acaba de decir Jorge? Lo que queremos decir acá es lo siguiente, que la potencia consumida obligatoriamente tiene que ser la potencia entregada, porque no hay pérdidas en otro lado. Ley de la conservación de la energía, ley de la conservación de la materia. No se puede ir para otro lado, obligatoriamente se van para la carga. Entonces, lo que nosotros calculemos como potencia en la carga tiene que ser lo que entrega la fuente. Eso es importante tenerlo ahí en mente. Listo, entonces faltan 10 para las 5. Vamos a asimilar un poquito esta información que les acabo de dar. Ya regularmente esta primera sesión siempre la trato de hacer de 40 minutos para no saturar tanto la cabeza. Entonces, ahorita cuando volvamos, vamos a mirar este circuito, lo vamos a hacer el montaje allá en el simulador y vamos a analizar ahí unas cositas que hay. Entonces, faltan 10, nos vemos a las 5 en punto para continuar con la sesión. Entonces, ahorita les mando el link para que vuelvan y se conecten. Entonces, en el momento vemos 20 personas conectadas, en 10 minutos para que estemos los mismos 20. Entonces, voy a detener acá la grabación. Y vamos a resolver acá entre todos este ejercicio. Entonces este ejercicio es exactamente el mismo que vimos anteriormente, solamente van a cambiar
los valores de las resistencias. Entonces en el pasado teníamos que la resistencia era de 200 y 200, ahora tenemos una de 300, una de 200, una de 100. Primer punto nos dice hallar la corriente que circula por el circuito, hallar la tensión en cada resistencia y hallar la potencia consumida por las tres resistencias. Entonces, ¿cómo hallamos esta resistencia equivalente? Simplemente sumar las resistencias. ¿Que sería cuánto? 500. 600. 600. Y 600. si la fuente es de 12 voltios, pues ya hicimos el primer punto, porque el primer punto era igual que la fuente del circuito pasado también era de 12 voltios y la resistencia equivalente también nos daba 600, ¿verdad? Sino que acá la configuración es diferente. En el ejercicio pasado teníamos tres resistencias de 200, acá tenemos una de 300, una de 200 y una de 100 que nos da 600. Entonces 12 dividido 600 pues va a ser esto mismo de acá. 12 dividido 600, la corriente va a ser de 20 miliamperios. Entonces ahí no hay problema. La corriente es la misma. Ahora vamos a hallar es la tensión. La tensión en cada resistencia, entonces esa sí ya va a ser diferente. ¿Por qué? Porque los valores de cada resistencia es diferente. Entonces, ¿cuál sería el de 200? Ya lo sabemos, ¿cierto? Porque va a ser 200 por 20 miliamperios, va a ser 4 voltios, ¿cierto? ¿Sí me siguen? Es lo mismo que hicimos acá, vea. 20 miliamperios, que es la corriente total del circuito, por los 4 voltios. Entonces sería, perdón, estamos hallando la caída de tensión. Es esta de acá. Es esta de acá. Es multiplicar 20 miliamperios por 200. Sería 20 por 200, serían 4 voltios, que son estos 4 voltios de acá. Ya sabemos que en esta resistencia de 200 son 4 voltios. Entonces vamos a hallar la resistencia. Ustedes lo van a hacer ahí en un papel y mientras tanto yo lo voy a montar acá en el multisim y vamos a ir mirando. Entonces voy a compartir acá la pantalla completa. Voy a compartir una ventana, una pestaña. Y vamos a hacer ese montaje rápidamente. Entonces ustedes mientras tanto me van ayudando a hacer ese cálculo. A lo mejor les comparto toda la pantalla. Entonces, ¿cuál es la idea? Ustedes van a calcular esto manualmente, ahí en una hoja. Van a multiplicar los 20 miliamperios. Lo van a multiplicar primero por 300 y por 100 para hallar la caída de tensión en estas de acá. Este ya lo hicimos. Se ya nos dio 4 voltios. El de 300 da 6 voltios, profe. 6 voltios, sí. Esa es la respuesta. ¿Y la otra cuánto da? La de 100. 2. 2 voltios. Listo. ¿Para todos es claro lo que acaba de decir Diego? Sí, señor. Listo. Entonces lo vamos a verificar. Esa respuesta la vamos a verificar rápidamente acá en el multisim. Entonces hay que tener cuidado acá con lo de la fuente porque sí, para algunos esto fue muy fácil, para otros no tanto porque confundieron, metieron esta fuente. Y sí, esta fuente no es de tensión directa, esta fuente es de tensión alterna, vea. Y todavía no hemos visto esa parte. Entonces acá a veces yo soy cansón y repito mucho las cosas, pero cuando uno va y hace la evaluación, entonces se da cuenta que no está tan claro como parece.
De pronto por el tema que ahorita mucha gente está en el tema del trabajo, está en compromisos laborales, entonces no tiene todas las pilas puestas acá en lo que uno está hablando. Entonces por eso también les estoy subiendo esto al YouTube para que lo revisen los que no tienen la suficiente disponibilidad. Entonces vamos a meter la fuente de tensión es esta, la que dice DC. ¿Alguien tuvo algún inconveniente con este montaje o todavía no lo ha hecho? Porque la tarea es hasta hoy a las 12 de la noche. ¿Alguien intentó hacerlo y no pudo? Creo que estaba bastante sencillo, ¿no? Sí, creo profe, que- para mí estuvo sencillo, no sé los demás. Listo, Mónica, gracias. Sí, fue lo que hicimos la clase pasada. Sí, señor. Listo, entonces vamos a mirar acá, vamos a conectar esto. ¿Están viendo ahí mi pantalla, porfa? Que no les pregunté. Sí, señor. Listo, gracias, Mónica. Ponemos acá la puesta a tierra, el ground. Listo, Lina, Profe, no María. se ve la Después pantalla. revisas. ¿Qué, Diego? Señor, No se ve la imagen de la pantalla suya. ¿me Ahora sí. confirman ahí? Sí, ahora sí. Listo. Esta fuente habíamos dicho que era de 12 voltios. Y estas eran de 100, 200 y 300. 100 ohmios. Perdón. 200 ohmios. Y 300 ohmios. Entonces ya habíamos dicho los valores. Ya habíamos descubierto que esta es de 4. Esta es de... ¿De cuánto fue que dijimos? De 2, De 2 y la esta... de 100, de 6. Listo. Simplemente es verificar acá la tensión. Entonces acá hay un detalle. El detalle es el siguiente, que el simulador me va a mirar es qué tensión. La tensión que hay desde el punto donde yo ponga mi voltímetro a tierra. Entonces, si vengo por este camino, él mide estos 12 voltios. ¿Sí es claro para todos? Vea, es desde donde yo lo pongo. Entonces, por ejemplo, lo voy a poner, voy a detener acá la simulación y lo voy a poner, por ejemplo, acá, en medio de estas dos resistencias. ¿Y de cuánto me va a dar esa tensión? De 10 voltios. ¿Cuáles son esos 10 voltios? Alguien que me diga. Si vengo por el camino largo, por el camino corto, perdón, que es este de acá, sería, ya sabemos que acá hay 2, ¿cierto? Entonces serían estos 12 menos 2, vea. Porque acá hay una caída de tensión de 2, entonces lo que lee el voltímetro es a referencia a tierra. Entonces por este lado, digo 12 voltios menos 2 voltios, 10 voltios. Ahora, si me voy por el lado derecho, es lo mismo, porque acá tenemos una caída de 4 que acabamos de mirar. Habíamos dicho que esta es de 4 y esta es de 6. Entonces 4 y 6 son estos 10. ¿Sí es más o menos claro esa parte? ¿O está muy confusa? Ábranme porfa el micrófono porque para no estar cambiando tanto la ventana. Ahí está claro. Repetimos nuevamente. ¿Sí, Diego? Sí, para mí está claro, no sé para el resto de los compañeros. Listo. Entonces póngale Está claro. cuidado. Pongo acá, vea,
el, el voltímetro. El voltímetro va a medir la tensión que hay de este punto a la Tierra, o sea, 12 voltios. Si vengo por este camino, son 12 voltios. Si me voy por el camino de la derecha, también van a ser 12, porque vea, son 4 acá, perdón, 4 acá, 2 acá y 6 acá. Entonces ahí están los 10 si me voy por la derecha. Ahora voy a cambiar de posición. En esta posición van a ser 10 voltios. ¿Por qué 10 voltios? Porque si acá hay 12 y acá hay 2, son 10 menos 2. No voy a decir 12 más 2, 14, porque ¿de dónde saco el 14 si lo máximo que está dando la pila son 12? No puedo decir 14. Tengo que restar. 12 menos 2 serían 10 voltios. Hago la pausa y pongo este multímetro acá, este voltímetro. ¿Ahí de cuánto sería? ¿De cuánto sería acá? En esta De parte. 6. De 6, ¿cierto? Claro, de 6. ¿Por qué? Porque si me vengo acá por la derecha, yo ya sabía que esta era de 6, teóricamente. Entonces, vea, 6 voltios es lo que me está midiendo esta tensión de acá. ¿Por qué decimos esto? Porque acá en el simulador está un poquito limitado, entonces no tiene acá una función que se llama tensión de referencia, que es poner la referencia para medir, por ejemplo, acá entre estos dos puntos. Entonces esa función no existe, entonces me toca hacer ese análisis así de todo el circuito. Lo importante entender acá las caídas de tensión, mirar que se suman, se restan y que al final tienen que dar lo mismo de la fuente. Eso es lo importante. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Hay alguna otra inquietud acerca de eso, de este montaje? No, señor, por parte mía no. Listo. Entonces vamos a mirar, todavía no les voy a decir que descarguen este circuito, este software, se los voy a mostrar, voy a hacer este mismo montaje y la próxima clase les explico cómo se descarga y cómo se instala. Es igual que el multisim, se utiliza en línea. No vamos a entrar ahorita en detalle, como les digo, porque ustedes ya tienen una tarea para hoy, entonces no les voy a poner más tarea, obviamente. Simplemente es para mostrarle acá unas cositas. Este software, como ustedes pueden ver, bueno, primero que todo me confirman si están viendo acá la pantalla mía. Sí, señor. Listo, gracias. Señor. Entonces, este es más chévere, ¿por qué? Porque este software está diseñado precisamente para las personas que estamos en proceso de aprendizaje, que estamos en la parte educativa, en la parte de la pedagogía. Entonces, obviamente es más visual. Ve, acá ya tenemos las resistencias físicas, las resistencias con el código de colores, que eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos, por ejemplo, vea, las pilas. Entonces las pilas son acá ya son visuales, son más fácil de verlas. Acá, por ejemplo, tenemos una pila de 3 voltios. Entonces esto lo podemos conectar así. Ya después miraremos cómo es el tema de la conexión. Acá por ahora vamos a mirar. Es el tema de verificar la tensión. Les recomiendo ahí la parte del micrófono para que no hagamos interferencia, por favor. Cuando vayamos a hacer la pregunta lo abrimos y lo cerramos rápidamente. Entonces esto lo conectamos acá en serie. Entonces ustedes van a cacharrear con este software. Como les digo, es gratis. Es simplemente abrir una cuenta y ya. Tiene más funciones. No tiene tantas limitaciones como el multisim. Es más didáctico porque está diseñado, como les decía, para las personas que estamos en formación.
simula también muy bien la realidad, simula las descargas de la batería, simula la imperfección de las resistencias, entonces es más completo. Entonces acá le vamos a cambiar los valores a esto. Entonces esa era de 100, acá tenemos una de 200 y acá tenemos una de 300. No voy a explicar ahorita tanto cómo es este tema del funcionamiento. Ustedes, bueno, los que ya salieron de la primera tarea, pues ya le pueden ir cacharreando. Los que no, pues se concentran porque hasta hoy hay plazo. Los que ya salieron de eso, pues ya pueden venir a cacharrearle a esto. Ya una compañera ya nos colaboró con el link de la aplicación, entonces para que lo puedan descargar. Gracias a la compañera, ¿quién fue? Es que se me olvidó Mali. Mali nos colaboró ahí con el link. Entonces es muy sencillo abrir la cuenta ahí. Entonces vamos acá a medir. Como les digo, no voy a entrar en detalles de cómo funciona esto, sino solamente me voy a concentrar en los valores. Entonces ustedes van a ver acá una cosa curiosa, que el valor no me va a dar exacto, sino va a ser un valor aproximado. Por ejemplo, la de 100, habíamos dicho que era ¿cuánto? 2 voltios, ¿cierto? Entonces va a ser un poquito menos. Lo mismo va a pasar con la de 4 voltios y con la de 6 voltios. ¿Por qué sucede esto? Por el tema de la batería, de las pilas. Entonces acá volvemos al tema de lo que estaba hablando el compañero Ariel al principio, de que esas pilas tenían que tener como cierta durabilidad. Entonces acá el software me simula muy bien eso. Estas pilas no son muy duraderas en el tiempo, entonces se van a descargar fácil. Entonces voy a medir, por ejemplo, acá la tensión de la pila. Sí, Mario. Profe, buenas tardes, qué pena Buenas con tardes. usted. No pude acudir a clase, no he podido porque no tenía internet todo este fin de semana, no pude enviar evidencia ni nada. Hasta hace 5 minutos llegó el internet aquí en la finca donde vivo. Sí, señor. Pero pues aquí estoy, qué pena. Listo, entonces la idea es que, bueno, esto lo estoy grabando, lo subo ahorita al video al canal de YouTube, entonces para que su merced vaya y lo revise. Ok, muy amable, gracias. Listo, con gusto. Entonces acá con este multímetro, esto tranquilos que les voy a explicar bien cómo es. Por el momento solamente queremos verificar el tema de la descarga de la batería. Entonces, como pueden ver, esto es muchísimo más visual, muchísimo más sencillo de entender porque es más gráfico. El otro es ya para personas un poquito más experimentadas, ya que no tienen que estar viendo las cosas para analizarlas. Nosotros, como estamos acá en aprendizaje, como estamos en formación, nos va a ayudar muchísimo ver las cosas para entenderlas mejor. Entonces, lo que les decía acá, exactamente las dos pilas conectadas en serie no me dan los 12 voltios. Esta es una pila de 9, esta es una pila de 3, 9 y 3, 12. Debería darme exactamente 12 voltios. Me da 11.8 por el tema de que las pilas sufren, así estén nuevas, no me da la tensión completa. ¿Sí, Diego? ¿Y por qué pasa eso, profe? Porque es una reacción química y esa reacción química se va desgastando. Entonces no es lo Vale, mismo, gracias. por ejemplo, a un alternador del carro, que el carro sí, pues cuando usted lo va andando, él va girando, va girando, va girando y va generando la electricidad, o de una hidroeléctrica, por ejemplo.
digamos en su casa. Si usted ahorita va y mide en su toma, puede que hayan 120 voltios. Si va y la mide, por ejemplo, a las 8 de la noche, que todo el mundo ya se va a conectar, que todo el mundo ya empieza a prender las luces, electrodomésticos, televisores, lo que sea, ya todo el mundo empieza a llegar a su casa. Entonces esa tensión ya no va a ser de 120 voltios, sino va a ser por ahí de 118, de 115. ¿Sí? Entonces va a bajar. ¿Por qué? Porque hay muchas cargas conectadas, vea, como en este caso. En este caso tenemos 3 cargas conectadas, que son 3 resistencias. No, ahí en perdón que les conteste acá una pregunta que están haciendo por el grupo del WhatsApp, que si es cuenta de estudiante no van a poner cuenta personal, porque si ponen cuenta de estudiante, en la cuenta de estudiante le van a decir que de qué institución, entonces no, le van a poner cuenta personal y ya. Eso lo vamos a explicar más adelante. Entonces esto es para los que ya, bueno, ya salieron de la primera tarea. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 11.8 voltios. Acá en teoría teníamos 2, ¿cierto? Vea, acá no alcanzamos a llegar al 2, sino tenemos, vea, 1.96. Acá esta era de 4, tenemos 3.9. Y la otra era de 6, tenemos 5.9. 89. La podemos aproximar a 9, 5.9. Entonces, este simulador es un poquito más fiel a la realidad. Nos va a servir más para lo que les digo en la parte del aprendizaje. Por ejemplo, acá voy a detener la simulación, voy a desconectar un momento las baterías para mirar cuánto me mide esa batería en vacío, se llama eso. Cuando yo mido en vacío, la lectura va a ser diferente. Ahí está en vacío porque ya quedó desconectada de las cargas. Un segundo que ahora se me bloqueó esto. Bueno, ahí ya está en vacío porque esta parte de atrás ya quedó desconectada las cargas. Entonces, si ven, acá sí ya tenemos los 12 voltios. Entonces, una cosa es medir la batería cuando está suelta a la batería cuando se está utilizando. Entonces ustedes si quieren pueden hacer esa prueba en su casa. Si tienen alguna pila o alguna del control del televisor o del mouse o de algún reloj, ustedes van y la miran cuando está conectada al dispositivo y cuando está desconectada. Les va a dar una lectura diferente. Usted llega y la saca del control, la deja ahí un rato, si de pronto los que tengan por ahí un multímetro en la casa, de estos de 20.000 pesos, de 30.000 pesos, van y lo miden y les da una medición. Cuando está utilizada, da otra medición. Entonces este software simula todas esas cosas. Entonces le vamos a cacharrear a lo largo del curso, vamos a tratar de utilizar más vamos a hacer algunos montajes sencillos, vamos a medir corriente, vamos a aprender a manejar el voltímetro, vamos a aprender a manejar el amperímetro, el ohmmetro, vamos a aprender a manejar la protoboard, vamos a hacer algunos circuitos con unos LEDs para mirar unas configuraciones ahí en serie en paralelo. Entonces este software es el que más vamos a utilizar. Por hoy queremos solamente quedar con el concepto, que el concepto claro de caídas de tensión es lo importante. Si alguien tiene alguna duda sobre eso, entonces para aclarársela de una vez, sobre el concepto de caídas de tensión. No tanto acá de las conexiones, sino de la lectura de acá de los multímetros. ¿Hay alguna duda acerca de esto? ¿O acerca de acá de cómo utilizamos este software? Pues del software no lo entendí muy bien, profe, y lo de las caídas de voltaje me queda la duda de arriba porque es que no las alcanzo a ver. ¿Estamos hablando de cuál? ¿De esta? ¿Que no alcanza a ver estas? Correcto. Listo, acá lo que hicimos fue poner el montaje que habíamos visto ahí en
en el multisim. Entonces, voy a dejar voy a cerrar un momento estos dos y voy a compartirle la pantalla para mostrarle una cosa acá y explicarle con más calma esta parte. Voy a dejar de presentar un momento toda la presentación. Voy a buscar acá una cosa, voy a abrir el multisim, pero el multisim, la versión de escritorio, la que yo utilizo, que esa sí me deja hacer unas cosas. Por eso obviamente no les voy a poner a hacer nada de esto porque ustedes no tienen esta versión, pero es solamente para mostrarle el concepto. Entonces le voy a compartir esta ventana. No, mejor le muestro todo. Listo. Este es el multisim, este es el de versión de escritorio. Entonces acá lo que queremos corroborar es que las caídas de tensión son de 4, 2 y 6 voltios. ¿De dónde salieron esos valores que le estoy diciendo? Esos valores los sacamos de la fórmula y esos valores los hicimos teóricamente. ¿Cuál es el objetivo nosotros cuando estamos estudiando electricidad? Ir a hacer siempre el teórico, después ir a hacer el simulado y después ir a hacer un montaje físico. Acá tenemos la limitación de que estamos trabajando de una manera pues a distancia y no tenemos el laboratorio. Si tuviéramos el laboratorio, el siguiente paso era ir a comprar estas resistencias, hacer el montaje en la protoboard y verificar que lo que hicimos está bien hecho. Entonces póngale cuidado a lo que voy a hacer acá. Tenemos 3 resistencias. Me preocupa la parte de que no alcanzó a ver. Me confirman los otros compañeros si se estaba viendo borroso o estaba muy lejana. No, se está viendo bien, profe. Listo. Ahí se ven bien de un kilómetro. Toca es que su merced ponga ella en su computador modo presentación. No, Es que yo no es la pongo acá computador. porque es que si la pongo en modo presentación me empieza a presentar fallas en la parte de la grabación. Sí, profe, lo que pasa, discúlpeme, es que yo trabajo con un celular que no es así como muy Ah, ok, listo. de mucha categoría. Ah, listo. No importa. Es por eso. Listo, ya le hago zoom acá y le explico bien esta parte. Para que no Bueno, nos gracias, muy atrasemos, amable, para que nadie se quede discúlpeme. perdido. Entonces esto hay muchas formas de hacerlo, vea, hay más simuladores. Este es el multisim, pero ya la versión de escritorio. Esta es una versión pues que toca pagarla. Como el que paga la suscripción por ejemplo, al Office o el que compra el MATLAB. Algo así es. Listo. Entonces, acá tenemos que la misma configuración y conecté 4 medidores para mirar la tensión en cada uno. Acá me tiene que dar obligatoriamente, obligatoriamente los valores que vimos ahí teóricamente. Entonces decíamos que esta era de 100, decíamos que esta era de 200 y decíamos que esta era de 300. Pues sí, 100, 200 y 300, para un total de 600. Exacto. Entonces ya sabíamos que la corriente por acá era de 20 miliamperios y era multiplicar esos 20 miliamperios por cada uno de estos valores. Al multiplicar 20 miliamperios por 100 nos daba una tensión de 2 voltios. Entonces acá 2 voltios. voy a iniciar la simulación para ver que me da 2 voltios. Acá me salió un mensaje de error porque no le puse la tierra. Entonces acá vea, hay otros símbolos de tierra. Aprovechamos que abrí este simulador para que veamos los otros símbolos. Vea. Puede ser este de acá, este otro. Hay que conocerlos todos porque se utilizan en diferentes manuales. Por ejemplo, en el RETI, en la NTC 2050 aparecen estos símbolos de tierra.
O por ejemplo, cuando usted va a conectar un equipo industrial, le puede salir uno de estos o un equipo electrónico, entonces usted tiene que saber de qué le están hablando. Entonces vamos a ingresar este. Lo conecto acá en la parte de abajo y ahora sí me permite hacer la simulación. Vamos a ver. Listo, ya está simulando. Abro acá el valor y efectivamente el primer multímetro me da 2 voltios, ¿sí ve? Este de acá me da 4 voltios y el de acá me da 6 voltios. Entonces observe que este simulador es más profesional en el sentido que como no es de aprendizaje, usted ya sabe que pues son 12 voltios y usted ya asume que ahí hay unas pérdidas, usted ya asume que eso no es exacto. 6 voltios. A diferencia del Tinkercad, Dos. que ese sí asume las pérdidas. Entonces, ¿me confirma si está viendo acá estos valores? Sí, sí, ya los estoy viendo. Listo. Entonces, sí, eso fue lo que hicimos. Comprobar que la fuente de 12 voltios está entregando efectivamente eso. 6 a una, 4 a la otra y 2. Entonces, la suma de estos tres tiene que ser la de la fuente. Eso es lo que nos decía ahí la presentación. Estamos comprobando esta fórmula, vean. Porque estas fórmulas son importantes conocerlas y saberlas manejar. Esta de acá, vea. La tensión total es igual a la suma de las tensiones. Eso era lo que queríamos comprobar por medio del simulador. Listo, entonces ahí les queda esta grabación para los que, como en el caso de Ariel, que no están Igual. entonces para que la puedan revisar posteriormente. Entonces vamos a llamar lista rápidamente. Gracias por la asistencia. Cualquier duda me la hacen saber ahí por el grupo. Listo, Mali, gracias. Ahí la compañera nos está ayudando y nos está compartiendo ahí la información por el grupo. Antolines, Juan Daniel Antolines. Carlos Bastidas. María Alejandra Brandt. Andrés Camilo Builes. Yasmín Castellanos. Cristian Orlando Castillo. Arnaldo José Closier. Brian José Corpas. Me fallaron hartos. Darwin Alexander. Angie Zuley. Franklin. Didier Armando. Angélica Gutiérrez. Darwin Alexander, Angie Zuley, Franklin, Didier Armando, Angélica, Kevin Hernández. Angélica sí está. Angélica Gutiérrez. Creo que sí. Ahí dice Angélica Zamudio. Me imagino que es la misma. Bueno, Kevin Hernández. Jason Hernández. William David. Jaime Andrés. Jesús Miguel. Gabriel Omar. Midoraín. Ay, pero es que yo la estoy embarrando acá. Con razón nadie estaba. Estaba llamando a los del otro grupo. Perdón. Listo, ahora sí. Jorge Alejandro Arboleda. Presente, profe. Steven Arroyo. Yuri Mayerly. Cristian Camilo. Karen Andrea. Presente. Listo, gracias. Luis Mario. Presente, profe, llegué tarde, pero presente. Listo. Luis Albeiro. Ciro Esteban. Esteban Ciro, perdón. Duan Danilo. Félix Cuervo.
Presente, profe. Listo, gracias. Luisa Fernanda. Wilder Fajardo. Presente, profe. Listo, gracias. Magda Liliana. Presente, soy yo, Mali. Listo, gracias, Liliana. José Robinson. Daisy Liliana. Andrés David. Presente, profe. Juan José. Lina María. Luis Justiniani. Daniel Largo. Kelly Dayana. Kelly Giovanna. Kelly Dayana. ¿Sí está Kelly? Kelly Giovanna, instructor. Regálame tu nombre completo, porfa. Kelly Giovanna Longa Sánchez. Ok, listo, es Joana. Espérate, lo cambio acá de una vez. Joana. ¿Joana es con Y o con J? Con J, sin H y con V. Ya te escribo en los comentarios. Listo, gracias. Luis David López. Luis David Maldonado. Juan Martínez. Listo, gracias, Kelly. Luis David Maldonado, Luis David López, Juan Martínez, Reyes Manuel. Presente, profe. Listo, gracias. Carol Dayana. Manuel Alfonso. Sergio Esteban. Mónica Yasmín. Presente. Listo, gracias. César Andrés. Presente. Listo, Carol Tatiana. Liliana Rivera. Andrés Felipe Rodríguez. Marta Isabel Rojas. Presente, profe. Listo, gracias. Dayana Carolina. José Gregorio. Ariel Arturo. Sí, presente. Listo, gracias. Ronald José. Presente. Listo, gracias. Justin Santos. Héctor Serna. Bray Harminson. Johan Andrés. Marcela Alexandra. Presente, profe. Presente. Antes de Marcela, Presente, ¿quién me habló? Marcela Tilagüí. Señor. Listo, Marcela ya. Antes de Marcela, ¿quién me dijo? Bray Suárez. Listo, gracias. Pablo José Torregosa. Ángeles. Diego Alexander. Presente. Listo. Dani Santiago. Angélica Zamudio. Y Sandra Rocío. Listo, gracias a todos por la asistencia. Nos vemos el miércoles. Gracias, profe. Gracias, profe. Ahorita Gracias, subo profe. Buenas tardes. Gracias, ahorita le subo profesor. la grabación. Listo, buenas tardes para todos. Buenas tardes, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Ariel, sí. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Amable. Gracias. Bueno, hasta luego, que estén bien. Gracias, profe. Con gusto.